pero después de 17 años en una corte internacional, la empresa Chiquita Banana fue al fin demandada y considerada culpable por el hecho de que usó casi $2 millones para fondear grupos guerrilleros paramilitares en Colombia para la proliferación del libre mercado, supongo, ¿no? O sea, aquí vemos cómo el libre mercado usó $2 millones para fondear grupos de extrema derecha paramilitares asesinos en Colombia, y la multa fueron $138 millones. Si alguien se preguntaba de dónde venía el concepto tan trillado de República Bananera, aquí puede ver de dónde viene el concepto de República Bananera. La Fruit Company, Chiquita Banana, o sea, todos los que están en ese holding internacional, lo podemos ver en El Padrino, o sea, lo podemos ver en la película del Padrino, cuando precisamente están en Cuba, están con el dictador puesto por los Estados Unidos, ¿no? Y están en una reunión y creo recordar que es ITT, AT&T, le regala un teléfono de oro, todos le van lamiendo los huevos al dictador, ¿no? Y están allí, los de la Fruit Company, bueno, le llaman así, en el fondo es Chiquita Banana, son todas estas empresas. Y esto no es más que una puerta abierta desde los propios Estados Unidos, con ese sentimiento de finales del siglo XIX, de que todo lo que suceda en el continente, entendiendo el continente americano desde sur, centro y norte, es necesidad de los Estados Unidos intervenir cuando entiendan que el modelo político instaurado en esa parte del mundo atente contra su propia idiosincrasia y sus propios intereses. Y de repente, bueno, pues aparece Salvador Allende y deciden borrarlo de en medio y deciden, bueno, pues poner a dictadores y poner a todo tipo de personajes para que cumplan su función, ¿no? Y su función es que la hegemonía en todo el continente, si bien en el mundo, pero sí en el continente, la hegemonía siempre sea de Estados Unidos. Esto es un curita en una hemorragia. O sea, esto es nada, esto es una aspirina para el que le acaban de guillotinar la cabeza. O sea, realmente claro, los daños ya están hechos, en cuanto los daños son de personas muertas, los millones todos se quedan cortos, ¿no? Viene el meme de la República Bananera. O sea, las repúblicas bananeras son estas repúblicas que supuestamente tienen algo de soberanía, pero es una soberanía bananera. ¿En qué sentido? En el sentido de Chiquita Banana. Su soberanía nada más es que una extensión de los intereses del capital internacional. Los intereses del capital internacional son de facto los que determinan la operación republicana o nacional de estos países. El segundo punto que mencionas muy importante es la proporcionalidad de la multa contra el impacto ético que este hecho tuvo, ¿no? Porque, digo, si vivimos en una sociedad donde todavía existe algún residuo de lo que sería la ética y la justicia, pues aquí, sin querer, lo que estamos haciendo es poniéndole precios a vidas. Esta organización invirtió $2 millones para aumentar su ganancia y reducir la cantidad de resistencia estatal que había en Colombia para la proliferación del mercado de Chiquita Banana a cambio de vidas humanas. Por lo cual, la justicia determinó cuál el cálculo que se sacaron del recto para decir que el costo de esas vidas humanas equivalía a unos $100 millones. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Claro, pues esa conclusión es muy sencilla. Habrá que ver después ese dinero, a ver, entre tú y yo, ese dinero, primero, ¿lo va a pagar Chiquita Banana? Y segundo, ¿a dónde va ese dinero? Claro. Ese dinero, ¿quién lo va a gestionar? ¿Va a haber una organización, una ONG sin ánimo de lucro que intermedie, que haga de curación entre ese dinero y no el gobierno, sino las personas damnificadas, que además ya la mayoría están desaparecidas, desubicadas, sí, totalmente anónimas? O sea, ¿ese dinero hacia dónde va a ir? ¿Se va a hacer, yo qué sé, hospitales en la selva? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Bueno, pues esto nuevamente es lo mismo. Esto es, por lo que te he dicho, esto es un curita en una hemorragia y entonces es un blanqueo. Esto es blanquear. Chiquita Banana se da golpes de pecho, sí, tenemos que pagar la multa, sí, en el pasado, las formas de hacer. Bueno, y no hay una revisión a nivel internacional de qué es lo que está pasando en otros países, quizás no en Colombia, pero en otros países centroamericanos. No hay una intervención después de esto que genera un precedente suficientemente fuerte como para investigar realmente qué está pasando con este tipo de monopolios en otros países. Pues no, porque con esto se blanquea y ya está, y listo.